Hola a todos, vamos a dar inicio a esta sesión sobre informes impactantes con SQL Server 2008 R2. Mi nombre es Alberto Rivera, soy gerente de la línea de inteligencia de negocios y colaboración de ATIS. Mi correo electrónico para cualquier inquietud, alberto.rivera@atis.com.co, y adicionalmente MVP en SQL Server en la plataforma de arquitectura. El día de hoy vamos a tratar sobre las novedades que ofrece la plataforma de SQL Server 2008 R2 en cuanto a soluciones de reporteo, y adicionalmente cómo SQL Server 2008 R2 nos va a facilitar muchas labores para la creación de reportes altamente impactantes para la organización. Entonces, sin más preámbulos, vamos a dar inicio a esta sesión. Empecemos hablando un poco sobre la visión de la plataforma de información que tiene Microsoft hoy en día. ¿Hacia dónde vamos con la plataforma de inteligencia de negocios? ¿Hacia dónde vamos con toda la plataforma de reporteo corporativo que puede ofrecer una compañía? Pues bueno, SQL Server 2008 R2, SQL Server 2008 y actualmente la próxima versión que está muy pronto a salir, SQL Server 2012, son unas plataformas que nos van a facilitar de cierta manera poder desarrollar reportes altamente impactantes para la organización, enfocándose en tres pilares esenciales. Por un lado tenemos darle mayor poder al equipo de IT de la organización para que estén en la capacidad de crear sus propios reportes y estén en la capacidad de manejar su propia información de una manera bastante sencilla. Pero adicionalmente tenemos otra serie de enfoques dentro de la compañía. Mejorar la toma de decisiones. Mejorar la toma de decisiones en cuanto a qué? En cuanto al grupo de usuarios finales que están en la capacidad de tomar sus propias decisiones basado en información ya existente, pero sin tener que depender tanto del área técnica. Entonces aquí vamos a ver una serie de elementos fundamentales que nos van a facilitar de una manera bastante interesante la creación de informes para todos los miembros de la organización, y la creación de informes pues, realmente sencillos para la organización, sin necesidad de que el equipo de IT esté en la capacidad o tenga que intervenir en este proceso esencialmente. Y por otro lado, va a haber un desarrollo mucho más dinámico. Y aquí quienes empiezan a interactuar, los desarrolladores de reportes de la organización, obviamente el área de usuario final, que estaría también en la capacidad de crear todos sus propios reportes. Todo muy enfocado a ¿qué? A cerrar la brecha que existe hoy en día entre el área técnica y el área de usuario final, que finalmente son los miembros de la organización que van a empezar a implementar los reportes, van a empezar a consumir los informes dentro de la compañía. Y esto muy enfocado a dos plataformas que hoy en día tiene Microsoft. Por un lado, todo lo que es on-premise, estamos hablando de SQL Server 2008 R2 como release final en este momento, y SQL Server 2012 que se encuentra en un release candidate 0, que ya es una versión muy próxima a la versión final, pero que le proveerá o que nos proveerá muchas capacidades para el desarrollo de plataformas y para el desarrollo de reportes. Pero por otro lado, tenemos también reportes que se pueden crear en la nube. Y aquí es donde aparece un nuevo concepto que es SQL Azure. SQL Azure como elemento fundamental para el manejo de datos en la nube. Entonces, por un lado, ¿qué es lo que vamos a tener? Por un lado, lo que vamos a manejar de una manera bastante fundamental y bastante sencilla es que en la nube vamos a poder manejar por un lado nuestra plataforma de datos y por otro lado vamos a estar en la capacidad de crear nuestros propios reportes también con reporting services, ¿cierto? Pero publicados en la nube, que es una de las nuevas capacidades que tiene SQL Server Azure y que se ha incorporado a la plataforma de Cloud Computing recientemente. Entonces, hacia allá vamos. Vamos entonces muy enfocados a, hoy en día, todos los datos y toda la información crítica de la organización la seguimos manejando on-premise, pero podemos delegar ciertos datos y cierta información que se necesiten enviar a la nube de una manera sencilla y de una manera fundamental
con la plataforma de SQL Hash. Las plataformas de desarrollo siguen siendo las mismas. Vamos a conocer el mismo Business Intelligence Development Studio, que para la versión de SQL Server 2008 cambiará de nombre y se llamará SQL Server Data Tools. Vamos a tener la plataforma de Report Builder para la creación de reportes y vamos a tener todas las herramientas que hoy en día conocemos para la implementación de reportes sin necesidad, óigase bien, sin necesidad de tener conocimientos muy avanzados en la creación de informes organizacionales. Bueno, ¿qué es SQL Server 2008 R2? SQL Server 2008 R2 hoy en día se enfoca en tres pilares fundamentales. Primera, plataforma confiable y escalable. ¿Qué es esto de plataforma confiable y escalable? Es todo lo que ofrece SQL Server para que la plataforma de datos y de reporteo corporativo y obviamente toda la plataforma de inteligencia de negocios tenga por un lado alta disponibilidad en cuanto a datos y por otro lado tenga alta escalabilidad en cuanto a la solución de reportes corporativos. Entonces vamos a trabajar en dos frentes. Por un lado, si nuestra plataforma de datos se encuentra en SQL Server, pues vamos a garantizar escenarios de alta disponibilidad. Si estamos hablando de SQL Server 2008 R2 o 2008 o 2005, pues veremos que hay técnicas a nivel de base de datos como Database Mirroring, como Log Shipping, que nos van a permitir alta disponibilidad a nivel de base de datos, o una solución de Failover Cluster o Cluster de conmutación por error a nivel ya del servidor como tal. Pero si hablamos de SQL Server 2012, estamos hablando de una nueva plataforma que nos provee Microsoft llamada SQL Server Data Tools, en donde con esta plataforma vamos a poder fácilmente, de una manera muy sencilla, administrar toda la plataforma escalable y toda la plataforma de disponibilidad de la organización, ¿cierto? Con escenarios de alta disponibilidad que garanticen que nuestra plataforma siempre esté disponible. En segunda instancia, eficiencia del equipo de tecnologías de información o de Information Technology, los famosos ITs, y el equipo de desarrolladores. SQL Server 2008 está pensado en mejorar la eficiencia del área técnica y de mejorar la eficiencia, pues, técnica hablando ya propiamente del área de infraestructura y del área de arquitecturas de bases de datos y del área de desarrolladores, que es la parte del equipo que se encarga del desarrollo de soluciones y el desarrollo de reportes para la organización. Pero no son los únicos escenarios, no, hay muchos más escenarios en los cuales podemos empezar a interactuar y en donde nos vamos a centrar en este preciso instante es en el tercer ítem, BI administrable autoservicio, es decir, toda una solución para la organización para mejorar la implementación de soluciones de inteligencia de negocios, ¿cierto? Entre ellas, Reporting Services, que es finalmente el pilar del cual, o es finalmente el foco en el cual estaremos trabajando el día de hoy. Esto de BI administrable de autoservicio, ¿en qué consiste? Esencialmente, en cerrar la brecha que existe entre el equipo del área técnica y el equipo de usuario final. ¿Por qué? Porque típicamente lo que ocurre entre una compañía es, señores del área técnica, necesito por favor un reporte que tenga las siguientes características, un reporte donde me muestre las ventas de la compañía por los diferentes años, o quiero ver un reporte de cómo se están comportando mis vendedores en este trimestre, si están logrando las cuotas de cumplimiento y demás. Pero ¿eso qué implica? Que es un requerimiento que le estamos pasando a la organización, es un requerimiento que estamos suministrando y que estamos garantizando que la organización va a poder manejar en determinado instante, pero hasta que el equipo técnico no desencole sus demás actividades, pues no podrá empezar a hacer este desarrollo. Podrá pasar cierto tiempo y cuando el reporte se encuentre listo, el área de usuario final seguramente ya no va a necesitar. Entonces lo que buscamos esencialmente con SQL Server 2008 R2 es cerrar esa brecha que existe entre los dos miembros. Que el área de equipo técnico o el área de IT se encargue de hacer los primeros desarrollos dentro de la compañía, pero por otro lado, el área de usuario final tenga todas las herramientas necesarias para que ellos mismos creen sus propios reportes de manera avanzada. Entonces es aquí donde empezamos a hablar de reportes. Reportes de SQL Server 2008 R2, ¿cierto?
donde tenemos un enfoque asociado a los reportes autoservicio. Y con reportes autoservicios estamos hablando de tres elementos fundamentales que se empiezan a implementar con SQL Server 2008 y que evolucionan en SQL Server 2008 R2. Por un lado tenemos la creación intuitiva de reportes. Esto siempre lo hemos tenido. Una herramienta muy al estilo Office llamada Report Builder 3.0, esta herramienta más conocida como Report Builder, tiene una interfaz demasiado similar a lo que es hoy en día PowerPoint o Word, que son herramientas que cualquier usuario está en la capacidad de empezar a implementar, pero que está orientada y está totalmente enfocada, y como lo vamos a ver ahora en un par de demostraciones, está totalmente orientada a usuarios finales. Está totalmente orientada para que el usuario final esté en la capacidad de crear sus propios reportes. ¿Cuál es la novedad que tiene Report Builder en su versión 3.0? Es decir, la versión que está disponible en SQL Server 2008 R2, que se incorpora un módulo, o un módulo como tal, para la creación de mapas totalmente enriquecido. Es decir, una interfaz demasiado sencilla para la creación de reportes. Esto, sin lugar a dudas, es el boom que puede ofrecer Reporting Services 2008 R2 al momento de la creación de reportes. Otro elemento fundamental, que es el segundo ítem que observamos en pantalla, completa reutilización. Es decir, en SQL Server empezamos a hablar de la reutilización de componentes. ¿Esto en qué consiste? Resulta que en la organización siempre hay un diagrama de pastel que se usa en N cantidad de reportes porque diferentes áreas de la compañía necesitan empezar a implementarlo. Es un diagrama de pastel que muestra las ventas por sucursales de la organización. Tenemos 5 o 6 sucursales, quiero ver un pastel para ver qué sucursales se llevan la mayor cantidad de ventas o la mayor cantidad de utilidades de toda mi compañía. Pero muchas personas dentro de la compañía usan ese diagrama de pastel. Entonces, ¿qué pasaba antes de 2008 R2? Que cada quien que lo necesitara usar tenía que ir, consultar los datos y empezar a crear su propio diagrama de pastel. Pero era el mismo finalmente. Si podía estar en 5 o 6 reportes, nos tocaba crear 5 o 6 diagramas de pastel dentro de la organización. Ahora bien, ¿qué es lo que nos ofrece SQL Server 2008 R2? Un componente el cual nos va a permitir la reutilización de estos componentes. Es decir, que esa gráfica de pastel, esa tabla, esa matriz o cualquier elemento dentro de Reporting Services esté en la capacidad de reutilizarse. Lo cree una vez y lo reutilice para todos los demás desarrollos de reportes que yo tenga incluidos. Pero hay otro elemento importante acá, las consultas predefinidas, o que normalmente se conocen como los datasets. Hasta SQL Server 2008 yo tenía una capacidad de reutilizar un origen de datos, los famosos data source compartidos. No era más que tener un data source, un origen de datos, que es una conexión a una base de datos publicada en Reporting Services, para que cualquier reporte se pegara a esa conexión o a ese origen de datos. Pero volviendo al caso del diagrama de pastel, yo siempre quiero construir un reporte que me traiga las ventas o las utilidades por sucursal, pero ya no lo quiero ver en pastel, quiero ver esa misma data en una tabla. ¿Qué me tocaba hacer? Volver, pues sí, conectarme al origen de datos compartido, no tenía que volverlo a crear, pero volver a crear la consulta, es decir, volver a decirle, mire, de este origen de datos yo quiero la tabla de sucursales, quiero la tabla de ventas, de la tabla de sucursales quiero el campo ABC, de la tabla de ventas quiero los siguientes valores, valor 1, valor 2, valor 3, y volví a armar el conjunto de datos, o la consulta predefinida, pero es una consulta que estoy usando muy seguido. Entonces en SQL Server 2008 R2 se implementa el concepto de datasets compartidos, o consultas predefinidas compartidas para que cualquier miembro de la organización las pueda reutilizar. Es más, este elemento ayuda a cerrar la brecha entre usuarios finales y el área de IT. Pero resulta que muchos usuarios finales hoy en día no saben o no deberían tener ese conocimiento porque finalmente no es su área de trabajo, conocer que los datos se encuentran en una base de datos de SQL Server 2008 R2, la conexión a la base de datos es con el servidor
192 puntos, bueno, la URL respectiva, la base de datos es esta base de datos en específico, la consulta es a las siguientes tablas, los inner joins, bueno, esa serie de conceptos, esa serie de conocimientos, no debería por qué asumirlo un usuario final. Lo que hace el equipo técnico es decirle, mire, coja este dataset, comparta este dataset, utilice este dataset, que ya tiene los campos que usted necesita, y no haga nada más. Esa es la funcionalidad como tal. Y otra utilidad bastante interesante, un reporte de SQL Server 2008 R2 se puede utilizar como un data feed para ser consumido desde cualquier servidor RCS, como por ejemplo Power Pivot, que puede utilizar este componente para consumir esta información. Y un tercer elemento fundamental, compartir y colaborar, estar en la capacidad de compartir en toda la organización, ¿cierto? Integrando nuestra plataforma de reportes corporativos a SharePoint. Una plataforma totalmente segura en donde todos los miembros de la organización van a estar en la capacidad de acceder a un solo portal corporativo, ¿cierto? Y consumir todos los reportes que requieran en determinado instante. Bueno, ya que hemos aclarado, ya hemos visto cuáles son esos tres pilares fundamentales, entonces empecemos a ver ya en sí cuál es la herramienta que nos permite o nos facilita todas estas maravillas que hoy en día nos ofrece Reporting Services 2008 R2. La herramienta Report Builder 3.0. Como pueden observar, Report Builder 3.0 tiene una interfaz muy similar a PowerPoint. Yo lo veo como un PowerPoint, pero es un PowerPoint el cual se ha mejorado demasiado y les facilita a los usuarios la creación de reportes. Ahora bien, ya que estamos hablando de PowerPoint, en la nueva plataforma de SQL Server 2012 vamos a tener la capacidad que PowerPoint se conecte, genere sus gráficos y genere todas las interfaces en tiempo real. Es decir, cada vez que yo abro un PowerPoint y lo refresque, la data se va a refrescar automáticamente en PowerPoint. Capacidades que tendríamos con Excel, pero ahora muy enfocadas a una presentación en PowerPoint. Bueno, lo que ustedes pueden observar acá es un Report Builder con todas las capacidades que hemos hablado. Diagramas de gráficos, de pastel, de barras, tablas, medidores, mapas. A la derecha pueden encontrar todos los elementos reutilizables, a la izquierda pueden encontrar los diferentes datasets, en fin, un sinfín de elementos que le van a servir a la compañía para el manejo de sus propios reportes. Empecemos a explorar elemento por elemento todas las capacidades que nos puede llegar a ofrecer Reporting Services 2008 R2. Un primer elemento, y de por sí demasiado importante, se conoce como la visualización de mapas o la visualización de datos geoespaciales. Resulta que con SQL Server 2008 R2 pues vamos a estar en la capacidad de crear nuestros propios reportes asociados a mapas. Es decir, reportes que se conectan a algún origen de datos geoespacial, que puede ser una tabla en SQL Server con información geográfica o geométrica, que puede tener información de un shape como tal, un archivo de shape, o que puede tener información sencillamente de algún mapa ya predefinido dentro de SQL Server. Estas son algunas de las capacidades que vamos a tener disponibles con SQL Server 2008 R2. Resulta que en SQL Server 2008 la capacidad de consumo de datos geoespaciales ya se encontraba incluida. Lo único que no teníamos era la forma de explotar esa data. No teníamos la forma de consumir los diferentes datos geoespaciales que ya estábamos almacenando. Nos tocaba ir a herramientas de terceros, que de por sí son bastante buenas, pero tocaba adquirirla por aparte, buscar algún tool que fuera gratuito dentro de SQL Server. Pues 2008 R2 ya incorpora de manera sencilla esta visualización de mapas. Por otro lado, las gráficas que ya estaban incluidas en SQL Server 2008 con la integración de una serie de componentes de Dundas que se incorporaron, valga la redundancia, que se agregaron a SQL Server 2008 R2. Gráficas mejoradas, obviamente, medidores, Gauss, bueno, un sinfín de herramientas que nos van a facilitar la creación de reportes más interesantes. Y componentes nuevos en 2008 R2. Aquí podemos observar, y
que personalmente a mí me parece una herramienta bastante útil, los Sparklines y las barras de datos, o los data bars. Seguramente ustedes en algún momento lo han utilizado, pero no lo han utilizado aquí, sino en Excel, y han dicho, ¿por qué SQL Server no lo incluye si son tan útiles? Pues bueno, ante esa pregunta que nuestros usuarios y que nuestro equipo de técnicos que han hecho pruebas sobre el producto nos han formulado y nos han pedido hacerlo, lo hemos incorporado dentro de la plataforma, los Sparklines y los DataBar. Pero no esos son los únicos elementos, también se incluyeron los indicadores. En SQL Server 2008 hubo una aproximación bastante interesante a los indicadores, y fue el famoso gauge, o el medidor. Yo podía simular el comportamiento de un gauge o de un indicador a través de un gauge, pero realmente no era tan sencillo la programación de estos. Entonces en 2008 R2 incluimos también, para facilitar el desarrollo de ciertos reportes, los indicadores. Por otro lado, ¿qué más ofrecemos? Ofrecemos todo lo que es la reutilización de elementos existentes o de partes existentes a través de un componente llamado la Report Part Gallery o la galería de partes de reporte, en el cual yo puedo reutilizar cualquier tipo de componente del Reporting Services, lo que se les ocurra. Una tabla, una matriz, una gráfica, un indicador, un dataset, lo que ustedes deseen compartir lo van a tener disponible y publicado en el servidor de Reporting Services para poderse reutilizar en el momento en el que sea necesario. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de poderlo incorporar en nuevos reportes sin tener que volver a crearlos en un instante determinado. Entonces, esta experiencia es la que conocemos como una experiencia de reporteo Graph and Go, en donde por un lado vamos a acelerar la creación de reportes. ¿Por qué? Porque los usuarios ya no tienen que volver a crear la tabla, ya no tienen que volver a crear la matriz, que ya se creó previamente, sino que sencillamente entran en un proceso de reutilización de los elementos. Y si en algún momento yo quiero cambiar ese elemento principal, ese elemento que he reutilizado, todos los demás reportes van a sincronizarse hacia ese objeto. Entonces, estamos haciendo una reutilización de elementos bastante importante y bastante fundamental dentro de Reporting Services. Pero por otro lado, también vamos a garantizar una colaboración dentro de la compañía, en donde cada miembro va a estar en la capacidad de crear sus elementos, compartirlos con el resto de la organización y pues fácilmente empezar a reutilizarlos de una manera bastante sencilla. Y por último, pues no por ello menos importante, todo esto disponible dentro de Report Builder 3.0. Pues bueno, muy bien. Estos son algunos de los elementos fundamentales que se han empezado a incluir dentro de SQL Server 2008 R2. Vamos a empezar a ver cómo es esta entrega de inteligencia de negocios a nivel de Reporting Services. Y vamos a pasar por varios de los elementos de los cuales hemos hablado, por varios de los elementos sobre los cuales hemos trabajado en esta parte inicial, para que los conozcamos de una manera un poco más profunda y los conozcamos de una manera que veamos que el uso es bastante sencillo, ¿cierto? Y que no se requiere de muchos conocimientos técnicos para empezarlos a utilizar. Entonces, si ustedes me dan un instante, les comparto una máquina virtual que tiene SQL Server 2008 R2 y está montado sobre un ambiente de virtualización que ustedes seguramente ya conocen, Virtual PC 2007. Bueno, aquí ya estamos en el ambiente, vamos a esperar a que cargue. Desbloqueamos la máquina. E ingresamos con las credenciales. Muy bien. Acá lo que tenemos es un Internet Explorer el cual está navegando el servidor de Reporting Services. Tenemos un ambiente con Reporting Services 2008 R2 y varias carpetas y varios reportes que se han creado. Quiero que hagamos especial énfasis en una carpeta llamada Report Parts o partes de reportes. Esta la vamos a utilizar más adelante, en donde tenemos una serie de elementos predefinidos que vamos a empezar a utilizar.
Tengo una carpeta llamada data source y voy a crear una nueva carpeta llamada datasets compartidos. Son varias de las carpetas que vamos a utilizar durante este ejercicio. Ahora bien, me voy a pasar por otro lado, cerramos esta ventana, voy a pasar por otro lado a Report Builder 3.0. ¿Desde dónde se puede ejecutar esto? Report Builder 3.0 es una herramienta Click Once. Es decir, la podemos lanzar desde Reporting Services, desde el Report Manager, ¿cierto? Aquí tenemos la URL o el vínculo directo hacia la URL donde se encuentra el aplicativo. Lo descargamos de cierta manera desde el servidor de Reporting Services y lo cargamos a nuestro ambiente cliente. Aquí lo tenemos. Como pueden observar, es un aplicativo o una herramienta muy similar a Office, a PowerPoint, y aquí vamos a empezar a construir nuestros primeros reportes. Entonces, antes de empezar a construirlo, vamos a hacer una navegación por el ambiente. Tenemos una cinta, la cual nos ofrece todos los diferentes ambientes propios de Report Builder. Esta es nuestra siguiente pestaña, donde nos permite insertar los diferentes objetos, tablas, matrices, listas, gráficas, gauge, mapas, data bars, sparklines, indicadores, bueno, los diferentes elementos que hemos venido manejando. Y si se dan cuenta, la mayoría de estos elementos tiene la opción de crear el objeto con un asistente. Siguiente, 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 y empezamos la creación de los diferentes elementos. Pero bueno, esta demostración la vamos a partir en dos etapas. Por un lado, lo que tiene que hacer el equipo técnico. Y por otro lado, lo que tendría que hacer un usuario final para la creación de los reportes. El primer requerimiento. Hay un conjunto de datos que siempre vamos a utilizar. Y es un conjunto de datos que trae las ventas de la compañía por categorías, por subcategorías y por productos. El requerimiento del equipo técnico es crear este conjunto de datos, este dataset, para que pueda ser reutilizado más adelante por cualquier miembro de la organización. Entonces procedemos, como parte del equipo técnico, a crear ese conjunto de datos compartido. Vamos a archivo o inicio, nuevo, y aquí tengo la opción de crear un nuevo origen de datos compartido. Por obligación me pide un origen o un data source compartido que ya se encuentra publicado en el servidor de reportes, localhost /report server /data source, y le doy crear. ¿Qué tenemos que definir acá? Los diferentes datos que quiero consumir. Entonces, como pueden observar, esto lo debería hacer un miembro del equipo técnico. Donde le digo, bueno, tráigame las categorías, tráigame las subcategorías. Buscamos la tabla de subcategorías. Tráigame, por favor, los productos. English Product Name. Y además de la tabla de ventas por internet, quiero ver los impuestos, quiero ver las ventas, ¿cierto? Los impuestos quiero que los sume y las ventas también quiero que las sume. Y le doy correr consulta. Entonces traemos un conjunto de datos asociado. Si quiero ver cuál es la consulta que arma por debajo, aquí la tenemos totalmente estructurada. ¿Vale? Muy bien. Terminamos de crear el dataset. Simplemente lo guardamos, archivo, guardar como, en nuestro servidor de reportes la carpeta datasets compartidos y que se llame ventas por productos. Segundo requerimiento, crear un dataset que me traiga las ventas de la compañía por años, por semestres, por trimestres, por meses, bueno, hasta trimestres. Entonces en ese caso voy a archivo, nuevo, dataset, crear, y en este caso pues traigo los datos asociados, en donde voy a traer el año, el semestre, el trimestre, y de estos quiero que me traiga las ventas. Entonces buscamos nuevamente las ventas, y las ventas van por sales amount, tax amount, agregue, por ventas, por impuestos, editemos la consulta y observemos que todo se encuentra en orden. ¿Listo? Vamos a hacerlo solamente por un conjunto de llaves y correr la consulta.
como el cambio. Corremos la consulta, perfecto, nos trae las ventas por año, por semestre, por trimestre, las ventas y los impuestos. Lo que hacemos ahora es simplemente guardar nuestro conjunto de datos y que se llame ventas por periodos. Clic en OK y acabamos de guardar nuestro segundo dataset. Listo, ese era el requerimiento que tenía que hacer el equipo técnico. Un tercer requerimiento, necesitamos una tabla que me muestre las ventas, una gráfica de pastel que me muestre las ventas por año. Entonces procedemos a crearlo como parte del equipo técnico, pero para que ese elemento se pueda reutilizar posteriormente. Archivo, nuevo, en este caso sí creamos un reporte en blanco y le decimos, ok, insérteme una gráfica con asistente, donde seleccionamos alguno de los datasets que se encuentran en datasets compartidos. Nosotros ya sabemos que para traer las ventas por años, esta información está en ventas por periodos. Lo abrimos. Siguiente, un diagrama de pastel y que sea un diagrama que me muestre las ventas por años. Clic en siguiente, escogemos una interfaz, ¿cierto? Corremos el reporte para verificar que nos trae la información correcta. Aquí tenemos las respectivas ventas por año, muy bien. Y finalmente, guardamos o publicamos estas partes del reporte. Y me da la opción, ¿quiere publicar con las características que vienen por defecto o quiere revisar y modificar las partes? Digo, bueno, revisemos qué estoy publicando, ¿cierto? Le coloco un nombre a la gráfica que se llame pastel ventas por periodo, ¿vale? Y publicamos, maximizamos y publicamos nuestro pastel de ventas por periodo, que de inmediato quedó en la carpeta Report Parts. Venimos por acá, encontramos pastel ventas por periodo. ¿Pero dónde le especifiqué eso? Pues bueno, eso ya está en las opciones de mi Report Builder, donde dice el servidor es localhost /report server y las partes por defecto van a ir a la carpeta Report Parts. Pues allá fue donde hizo la publicación. Listo, hasta ahí llegan los requerimientos de usuario final. Un tercer y último requerimiento que nos podría servir para alguna demostración bien interesante que podamos tener, ¿cierto? Es la creación de un mapa y es la creación de datos geoespaciales en donde el usuario final va a querer construir un mapa de ventas por departamentos o por estados en este caso, para este ejemplo de Colombia, pero puede aplicar para cualquier tipo del país sin ningún problema. Entonces, si ustedes observan, yo aquí tengo una tabla, una base de datos llamada país, con una tabla llamada departamentos. Si la consultamos, vamos a observar que aquí tenemos los diferentes departamentos y las ventas asociadas a ese departamento. Un ejemplo bastante sencillo. Voy a crear un último dataset compartido con esta información. Entonces venimos a archivo, nuevo, ¿quiere guardar los cambios? Bueno, por ahora no guardemos estos cambios. Creamos mi dataset compartido. Ok, lo creamos donde no era. Uy, cerramos, fue el report builder. Aquí en Data Source vamos a crear un origen de datos compartido para nuestra base de datos de país, ¿cierto? Entonces, nos devolvemos a Data Source, creamos un nuevo origen de datos que se llame país, que se conecte a SQL Server y que las credenciales vayan autenticadas por Windows. Entonces aquí escogemos la base de datos país, probamos la conexión, nuestro mensaje es perfecto, la conexión fue satisfactoria, ya está, clic en OK y acabamos de crear un data source compartido. Ahora sí, vamos a crear un nuevo dataset, vamos a buscar el data source llamado país y basado en este data source vamos a crear nuestro dataset compartido. Entonces en tablas tenemos departamento, de aquí voy a traer los departamentos, las ventas,
Y aquí está mi conjunto de datos. Guardamos este dataset que se llame ventas por departamento Colombia. Y ok. Bueno, ya tenemos toda la plataforma lista. El equipo técnico tenía que construir 3 datasets y tenía que construir una gráfica de pastel que siempre vamos a reutilizar o vamos a colocar en cualquier parte de la compañía. Ahora bien, hasta aquí llega el rol de usuario técnico. Todo lo que acabamos de hacer lo hace un técnico. Como pudieron observar, bastante sencillo, bastante funcional y una forma bastante sencillita de crear los diferentes reportes. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Lo que vamos a hacer ahora es tomar el rol de usuario final, tomar el rol ya del usuario que está de cara a la solución de reportes y necesita crear un reporte con determinados requerimientos, pero el tiempo apremia y no puede esperar a que el equipo técnico haga el desarrollo. Entonces el equipo técnico le dijo, mire, yo ya le entrego las herramientas, ya están los datasets, ya está toda la información que usted necesita para construir sus propios reportes. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a empezar a construir los diferentes reportes, que necesita el usuario final. El usuario final también va a entrar a Report Builder 3.0 para empezar a construir la solución. Muy bien, nos conectamos al servidor de reportes y el primer requerimiento para ver una funcionalidad bastante interesante, un reporte básico de tabla. Reporte básico de tabla donde el usuario refleje las ventas por categorías, subcategorías, productos. Como usuario final le digo, bueno, quiero un reporte de tabla con asistente en donde yo selecciono un dataset compartido que acabamos de crear, ventas por productos. Abrimos por acá. Siguiente, el usuario dice, quiero ver las categorías, las subcategorías, quiero en el detalle los productos, las ventas, los impuestos. Siguiente, por bloques, que muestre los subtotales en determinado instante, ¿cierto? Sin subtotales es la otra opción que está disponible y que tenga la capacidad de hacer drill down. Siguiente, escogemos una plantilla. Como pueden observar, hasta el momento nunca le dije, vaya y conéctese al servidor de base de datos de SQL Server, cuya URL es esta, cuyo usuario es este, cuya contraseña es esta. Tampoco le dije, vaya, conéctese a esta base de datos. Tampoco le dije, traiga los datos de la tabla ABC y de esas tablas traiga los datos XYZ. En ningún momento le he dicho eso. La parte interesante es que el usuario, de manera sencilla, construyó un reporte de tabla con la información que necesitaba. Le ponemos un título que se llame ventas por productos y lo corremos y vemos cómo nuestro usuario de manera sencilla construyó un reporte de ventas por productos. Lo único que le restaría es pues darle algún tipo de formato si es que se necesita para garantizar que la data o los datos se muestren de manera correcta. Listo. Ese fue el primer requerimiento y el usuario lo cumplió de manera exitosa. ¿Y cuánto tardó haciendo este reporte? 1 minuto, a lo sumo 2. Entonces, de manera sencilla, el usuario empieza a construir los reportes para la organización. ¿Qué tiene que hacer el usuario? Simplemente pues guardar el reporte, archivo, guardar como, lo guardamos, bueno, creamos una nueva carpeta para estos reportes, que se llame Reportes SQL 2008 R2. Volvemos a entrar, guardar como, reporte SQL 2008 R2 y que se llame el reporte ventas por productos y guardar. Muy bien, acabamos de guardar nuestro primer reporte. Bueno, pero es que este reporte de ventas por producto, además quiero ver cómo se distribuyen las ventas por los diferentes años. Quiero ver un diagrama de pastel que me muestre cómo han sido las ventas de los productos por año. Entonces, en ese caso, muy sencillo, lo que vamos a hacer es decirle, bueno, inserte un diagrama, una gráfica con asistente, en donde yo ya tengo un dataset en algún lugar que me muestre las ventas por periodos, como lo podemos observar acá, y que está en nuestra carpeta de datasets compartidos, es decir, es el dataset que nosotros creamos. Siguiente, quiero un diagrama, en este caso de barras.
siguiente, donde me muestre los años, las ventas, escogemos una plantilla para nuestro reporte o para nuestra gráfica y finalizar. Y acá vamos adicionalmente de agregar las ventas por años. Entonces vamos a darle correr al reporte para que nos muestre información de las ventas respectivamente para el año 2005, 2006, 2007, 2008. Como podemos observar, pues uno de los años donde menos se vendió fue el año en que la empresa empezó, 2005, 2006 las ventas empezaron a aumentar, 2007 y 2008 las ventas se empezaron a estabilizar. Hasta ahí nada raro. Pero resulta que en SQL Server 2008 R2 nosotros tenemos la capacidad de reutilizar componentes. Y como recuerdan, el equipo técnico le creó a los usuarios una gráfica de pastel donde están las mismas ventas por año, pero en un formato totalmente diferente. Entonces el equipo técnico le dijo, vea, no tiene que volver a crear ese diagrama de pastel, vaya y reutilícelo. Yo ya se lo tengo publicado y está en una carpeta determinada dentro del servidor de reportes. ¿Qué hace nuestro usuario final? Simplemente va y va a querer insertar una parte del reporte. Entonces va a la opción Insert, Report Parts, y aquí aparecen nuestras opciones de partes de reporte. Aquí hay una forma fácil de buscarlo. Simplemente, como yo estoy conectado al servidor de reportes y ya está la carpeta Report Parts definida, pues el usuario simplemente tiene que buscar lo que necesita. En este caso, él sabe que es ventas por periodo. ¿Y qué aparece? Un pastel de ventas por periodo, el que yo le construí previamente. El usuario lo único que tiene que hacer es arrastrarlo hasta el reporte y de manera sencilla acaba de agregar otro elemento al reporte. Si le damos correr, ahí están tanto la tabla que creó con asistente como la gráfica que creó con asistente como la gráfica que ya estaba preconstruida y que utilizó de una manera muy sencilla dentro del servidor de reportes. Si yo quiero ver todos los elementos, pues simplemente no le pongo un filtro y aquí yo tengo todos los diferentes objetos que puedo utilizar de manera sencilla. Por ejemplo, yo aquí tengo unos reportes ya de mapas construidos, simplemente voy a agregar este reporte de mapas de ventas por territorio con tiendas departamentales. Entonces, doy clic en correr para que veamos adicionalmente cómo agregamos este elemento al reporte para ver cómo se vieron las ventas reflejadas por cada una de las tiendas de la compañía y adicionalmente cada una de las tiendas y cuánto vendió cada tienda por colores. Le agregamos inteligencia de negocios geoespacial a nuestro reporte, agregando un mapa de Nueva York, donde tenemos las diferentes ventas de Nueva York para cada una de las tiendas. De manera sencilla, yo no tuve que construir este mapa, ya alguien lo construyó, yo lo único que hice fue reutilizarlo para poderlo incluir en el desarrollo que estoy realizando internamente. Pero bueno, estos mapas son muy maravillosos, son fantásticos, me interesaría aprender a crearlos. Pues bueno, vamos a crear un reporte. Voy a guardar este reporte, guardar como, ventas por producto, que lo sobrescriba, y creemos un nuevo reporte. En este caso, para la creación del nuevo reporte, si observamos, hay un asistente para la creación del mapa. Sencillo. Doy clic en el mapa y aquí tengo las diferentes opciones para crear nuestro mapa. Por un lado, tengo la galería de mapas. ¿Qué es la galería de mapas? Si ustedes observan en la parte, a mitad de la página del nuevo mapa, pueden observar una serie de mapas preconfigurados o predefinidos con información pues, de Estados Unidos, ¿cierto? Interesante, pero a mí me interesa ver las ventas que ha tenido mi compañía por cada uno de los departamentos de mi país, en este caso de Colombia. ¿Cómo se hace esto? Pues bueno, lo que vamos a hacer es tener otras dos opciones disponibles. Por un lado, un archivo shape. Es un archivo con una extensión SHP que contiene toda la información geoespacial que yo le suministre. Hay archivos shape totalmente gratuitos. Ustedes se pueden pegar una navegadita por internet, por Bing, buscan los archivos shape de su respectivo país. No es fácil encontrarlos, créanme, yo tardé un tiempo considerable para encontrar el shape que les voy a mostrar ahora más adelante, pero los hay, gratuitos los van a encontrar. Pero también hay unos con costos
con un costo asociado, obviamente, dependiendo del nivel de detalle que ustedes requieran. Si requieren un mapa de su ciudad por calles, pues seguramente ese no lo van a encontrar gratis, porque requiere mucho más detalle y mucho más trabajo. Entonces ese sí lo pueden adquirir con un costo, dependiendo pues la empresa que provea este tipo de información. Y en tercera instancia, datos espaciales. Datos espaciales de una base de datos, oígase bien, SQL Server, bien sea 2008 o 2008 R2, que contenga información de datos geoespaciales, datos geométricos, datos geográficos, que permitan construir el mapa que se requiere. Entonces, para esta demostración voy a buscar un archivo Shape, voy a navegar, y por acá en el archivo Shape yo tengo un mapa de Colombia. Aquí pueden observar un mapa de Colombia por departamentos. Voy a agrandarlo un poquito. Acá. ¿Listo? Ahí lo tenemos. Y adicionalmente yo le puedo agregar una capa extra a este mapa. No sé si conozcan Bing, Bing Maps. Entonces Microsoft tiene una versión de mapas llamada Bing Maps o mapas de Bing, en donde ustedes pueden consultar los mapas y consultar información geográfica del planeta y de sus respectivos países y ciudades. Si observan aquí en la parte de abajo, yo le digo, quiero agregar una capa de mapas de Bing. Con un clic, automáticamente en la parte de atrás, a mi mapa de Colombia le agrego la capa de Bing. Puede ser esta de carreteras, puede ser una aérea, ¿verdad? O puede ser una híbrida, una mezcla entre carreteras y aérea. Personalmente a mí me gusta mucho más la aérea, voy a irme por este camino, ¿cierto? Damos clic en siguiente. Y aquí le puedo decir, bueno, ¿qué quiere hacer? ¿Quiere agregar un mapa básico? Es decir, simplemente coloque una regla de colores y pues pínteme los departamentos por colores. O quiere empezar a implementar inteligencia de negocios geoespacial. Si ustedes recuerdan, hace unos instantes yo creé un dataset compartido que tenía información de ventas por departamentos de Colombia, donde estaba Amazonas, donde estaba Antioquia, donde están los diferentes departamentos de Colombia. Entonces lo que vamos a hacer acá es irnos por esta opción. ¿Qué vamos a decirle? Quiero hacer un mapa de análisis por colores, donde me analice cada departamento y me ponga una regla. ¿Y qué es lo que va a hacer? Los departamentos que menos venden, colóquelos en rojo. Los que están en un nivel medio, en amarillo. Los que están en mejores ventas, en verde. O mejor aún, una escala de colores de rojo a blanco. Rojo intenso para los que menos venden. Así vamos bajando la tonalidad del rojo hasta llegar al blanco, que son los que más venden. Pero, antes de pasar, una tercera regla, mapas de burbuja, donde aquí aplicamos dos reglas para cada burbuja. Una primera regla definida por el tamaño de la burbuja, entre más grande, pues más alto el indicador, y otra por el color de la burbuja. Entonces me voy por mapa analítico por colores, clic en siguiente, y escogemos un dataset. Vamos a buscar el dataset. Yo lo tengo en datasets compartidos y se llama Ventas por Departamento Colombia. Fíjense en la importancia que tiene el equipo de IT en esta parte fundamental del desarrollo de reportes. El usuario no tiene que crear los datasets, los crea el equipo de IT, por un lado, los entrega antes de, y ya el usuario lo único que tiene que hacer es consumir todos estos orígenes de datos y todos estos datasets. Y esta es la parte más importante. En el panel de arriba, ustedes observarán las columnas que tiene el dataset, el archivo SHP. Finalmente tiene columnas. Hay una columna en sí, aquí tenemos los datos, que tiene la información que me interesa. Y es name1. Name1 me ofrece los datos en el shape de los departamentos, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo quiero hacer? Lo que yo quiero hacer es hacer un match o hacer un enlace entre estos nombres y los nombres que hay en mi conjunto de datos compartido. ¿Para qué? Para que el Amazonas del shape se enlace al Amazonas de mi conjunto de datos, ¿cierto? Se enlace de manera sencilla al conjunto de datos y haga la relación para que sepa cuáles son las ventas que le tiene que asociar. Entonces él viene y busca por acá name1, que es la que quiero asociar, y busco un campo del dataset compartido. Recuerdan que el dataset tenía dos campos, departamento y ventas, pues lo asocio a departamento. Y ahí ya tenemos la asociación, donde name1 es igual a departamento. Tienen que coincidir exactamente. Si uno de ellos no coincide, sencillamente
pues no me va a hacer el análisis que yo deseo. No es que me falte una tilde, no es que me falte ninguno de estos elementos. Bueno, eso va muy relacionado con el collection de SQL Server, pero por lo general debe coincidir exactamente. Damos clic en siguiente. Nos pregunta qué campo quiere visualizar. Quiero visualizar las ventas. Entonces muéstreme las ventas por departamento. ¿Y qué regla de colores? Que vaya de rojo a blanco. Rojo los que menos venden, blanco los que más venden. Y por último, que me muestre una etiqueta. ¿Qué me va a mostrar en la etiqueta? El nombre del departamento. Ahí está. Clic en finalizar. Y de manera sencilla, construimos un reporte de ventas por departamento e implementamos inteligencia de negocios geoespacial. Entonces vamos a darle un preview al reporte para que nos muestre y nos haga un enlace de las ventas por departamento. Aquí lo tenemos. Cada uno de los departamentos y sus respectivas ventas asociadas a ese departamento. El paso final no es más que guardar el reporte en nuestra carpeta de reportes de SQL 2008 R2 y colocamos ventas por departamentos Colombia. Guardar. Volvemos a nuestro servidor de reportes, entramos a la carpeta y observamos que aquí tenemos nuestros diferentes reportes. Simplemente nosotros como usuarios finales entramos a consumir un reporte que un usuario final de manera sencilla construyó previamente con Report Builder 3.0 y utilizando todos los conceptos de reutilización de componentes de SQL Server 2008 R2. Bueno, muy bien, vamos a volver a la presentación ya como parte del cierre de este evento, de esta sesión. Un resumen esencial para todo lo que tiene que ver con inteligencia de negocios. Inteligencia de negocios va orientado a la toma de decisiones. Un componente pequeño pero no por ello poco importante, al contrario, muy importante es Reporting Services. Reporting Services está incluido dentro de SQL Server 2008 R2. Pero SQL Server 2008 R2 dentro de la plataforma de inteligencia de negocios ofrece no solo Reporting Services, también ofrece Analysis Services, también ofrece Integration Services como componentes de solución de inteligencia de negocios. Que ya en este momento y en donde le hemos aportado demasiado y le hemos invertido demasiado, se integra ya de una manera muy sencilla, muy nativa y muy impresionante a plataformas como Office 2010, PowerPoint, Reporting Service, Word, Excel, y por otro lado se integra SharePoint Server 2010. Esta es nuestra visión de una solución de inteligencia de negocios. Office 2010, SQL Server 2008 R2, SharePoint 2010. Hoy tuvimos la oportunidad de compartir una pequeña parte, la cual es Reporting Services 2008 R2, y nos va a servir para garantizar la creación de reportes autoservicio de una manera bastante impresionante. Yo los quiero invitar a que estemos muy pendientes de los próximos eventos que estaremos realizando virtuales y presenciales, evidentemente, sobre las nuevas capacidades que empezará a ofrecer SQL Server 2012 en cuanto a soluciones de reporteo corporativo. No quiero que se pierdan esta serie de eventos. Entonces, ¿cuáles son los siguientes pasos? Aprender más sobre SQL Server 2008 R2. Microsoft.com/SQL Server. Aquí van a encontrar, o /SQL, van a encontrar toda la información asociada a SQL Server. En este momento, si no estoy mal, ya nos está mostrando informaciones sobre SQL Server 2012, lo cual garantiza que estemos evaluando siempre la tecnología de punta. Evalúe 2008 R2. Si aún no lo tienen, pueden descargar una versión trial totalmente gratuita por 180 días para probarlo, utilizarlo en producción, en ambientes de prueba donde deseen utilizarlo, para que empiecen a probar esta solución. Descarguen Report Builder 3.0. A pesar de ser una tecnología ClickOnce, pues también la pueden descargar sin ningún tipo de inconveniente. Estos son como algunos de los siguientes pasos que deberíamos empezar a considerar. Entonces, ya para cerrar, les quiero recordar mis datos. Mi nombre es Alberto Rivera, administrador o gerente de la solución de soluciones de inteligencia de negocios y colaboración para ATIS.
Mi correo electrónico alberto.rivera@atis.com.co, y aunque no lo coloqué acá, les regalo también mi blog albertorivera.wordpress.com, en donde constantemente estoy colocando información sobre SQL Server, sobre SharePoint, sobre soluciones de inteligencia de negocios. Les recuerdo, albertorivera.wordpress.com. De mi parte no es más, me quedaré unos instantes acá respondiendo dudas que ustedes puedan tener sobre la sesión. Bueno, muchas gracias.